Buenos días, chicos de tercero y secundaria. Hoy vamos a ver el tema División algebraica, parte 2. En esta parte de División algebraica, parte 2, vamos a ver lo que son los cocientes notables. Son aquellos cocientes que se escriben por simple inspección, sin realizar la división. Vienen a ser de la forma. Tenemos exactos e inexactos. Ahora vamos a ver lo que son los cocientes notables exactos. Tenemos aquí el primero de ellos, sería aquí la A, x a la n menos y a la n, todo eso sobre x menos y. Esta primera forma es para los n que pertenecen a los números naturales, además que sean mayores o iguales que 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí x elevado a los 5 menos y elevado a los 5, todo eso entre x menos y. Bien, vean que esta forma tiene, en este caso el n, ¿no? El exponente, tanto el x como el y, además es menos sobre menos. En este ejemplo también. Entonces el desarrollo de todo esto viene a ser el primer término, en este caso el x, elevado al exponente 4. Aquí arriba es 5, entonces acá sería n-1, que sería 4. Luego sigue más x elevado a la 3. El exponente de acá va descendiendo una unidad, que sería 3. Y luego se va a multiplicar por este término, que es el y. Luego avanza. El x va a bajar una unidad en el exponente y el y va a aumentar una unidad. Entonces sería y a la 2. Luego el siguiente término sería el x a la 1. Se sobreentiende que es x a la 1 y el y aumenta una unidad. En este caso sería y a la 3. Más y a la 4. Acá ya no aparece x. O también se puede decir como x a la 0, pero es mejor verlo así, como un solo término, y a la 4. Entonces acá podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. También que todos los signos de los términos es positivo. Cuando vea menos sobre menos, todos los signos van a ser positivos. Bien, y bueno, ya tenemos aquí la primera fórmula, la primera forma de los cocientes notables. Vamos a ver la segunda forma, que es más sobre más. En el primero era menos sobre menos. En este caso va a tener una condición. Bueno, la condición es que n es impar. Cuando vea más sobre más y el n es impar, estamos hablando de la segunda forma. En la segunda forma, tenemos aquí un ejemplo. Dice x a la 7 más y a la 7 sobre x más y, que es más por más sobre más. El exponente vemos claramente que es impar. Entonces ahí el desarrollo es como en el anterior ejemplo que les mencioné. El primer término, que es el x, va a tomar el exponente menos 1. Si acá es 7, acá sería 6. Este x va a descender así consecutivamente, ¿no? X a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, así, x a la 1 y acá no hay nada. Y el y va aumentando. Acá sería y a la 1, acá sería 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, la diferencia de la primera forma es que, bueno, acá es más sobre más y acá los signos van a ir alternándose. Comenzamos con el más. Bien, acá sería más, aunque no se nota, sería más, menos, más, menos, así sucesivamente hasta el último, ¿no? El último tendría que ser más. Ya, bueno, vamos a ver los términos. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 términos. Bien, entonces esa sería ya la segunda forma, más sobre más, y el exponente tiene que ser impar. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos a la 2, todo eso elevado a la 3 más b a la 9 sobre a la 2 más b a la 3. Bien. Aquí en este ejemplo vemos que es más sobre más, y bueno, aquí el x va a ser como si fuera igual al cuadrado, ¿no? Mira, aquí el x lo reemplazamos como si fuera al cuadrado, y acá el y como si fuera b a la 3. Entonces aquí sería x a la 3, entonces al cuadrado a la 3. Aquí el n va a tomar valor 3, entonces acá colocamos el primer término, que sería al cuadrado, y sería 3 menos 1, que sería 2. Luego en el siguiente sería el a la 2 por b a la 3 más b a la 3, como si estuviera tomando el valor de y, y sería b a la 3 a la 2. Ahora los signos, vean los signos, acá sería más, menos, más. O sea, se están alternando los signos. Bien, y bueno, el exponente claramente, ¿no? Que aquí es 3, que es impar. Y aquí el b a la 9 también se puede ver como b a la 3 a la 3, ¿no?
Y esos serían dos ejemplos de la segunda forma. Muy bien, ahora, miren, aquí continuamos desarrollando. Acá sería potencia sería a la 4. Aquí, bueno, a la 2 por b a la 3. Y acá sería b a la 6, porque se multiplica el 3 por 2. Pasamos ahora a la tercera forma. Bien, ahí dice x a la n menos y a la n sobre x más y. Ya, en este caso vemos que es menos arriba y más abajo, o sea, menos sobre más. Ahora, si en la segunda forma el n era impar, acá va a ser par. Ya tenemos tres casos. Vemos aquí un ejemplo. En este ejemplo tenemos m a la 6 menos p a la 6 sobre m más p. Bueno, aquí también los signos se alternan. Se coloca tal como hemos visto en los anteriores casos. M a la 5 menos m a la 4 por p, más m a la 3 por p al cuadrado, menos m al cuadrado por p a la 3, más p, m, p a la 4, menos p a la 5. ¿Sí? Se alternan todo. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 términos. Y ese es el ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las inexactas. Ya hemos visto lo que son las exactas. Son tres casos. Ahora, en el caso de las inexactas, tenemos que es más sobre menos. Bien, el primer caso era menos sobre menos, el segundo era más sobre más, ahora el tercero era menos sobre más. Eso es en el caso de las exactas, que tenían ciertas condiciones. Ahora aquí es más sobre menos. Entonces el de aquí es inexacta, ¿por qué? Porque tiene residuo. Bien, y su residuo sería 2 por i a la n. ¿Ya? Entonces, en los casos de cociente notable exactos, se dice exacto porque su residuo es 0. Entonces, lo que vamos a ver en todo este video son los casos exactos. Seguimos aquí. En una división exacta de la forma, ¿sí? Esta forma, generan cocientes notables exactos sí y solo sí, m sobre a es igual a n sobre b. Que esto es igual a k y k pertenece a los enteros positivos. ¿Ya? ¿Esto por qué? Bueno, se tiene que cumplir esa condición. Bien, acá dice división exacta de la forma de los tres casos que hemos visto, el menos sobre menos, más y menos más, ¿no? Entonces, en esos casos, tiene que generar cocientes notables si se cumple esta condición. M sobre A es igual a N sobre B. Vean que el M es el exponente de acá de arriba y el A el de abajo. Y el N aquí del Y de arriba y el B de abajo. Entonces, todo eso tiene que cumplir esta proporción, que es igual a K. Y ahora, ¿qué viene a ser K? K es el número de términos del cociente notable. Tenemos acá un ejemplo. Para que la expresión x a la n más 2 menos y a la 2n menos 5 sobre x a la 2 menos y a la 3 sea un cociente notable, calcular el valor de n. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a aplicar la fórmula que hemos visto. Entonces, si queremos que todo esto sea un cociente notable, entonces se va a tener que cumplir esta igualdad, que n más 2 sobre 2 es igual a 2n menos 5 sobre 3. Bien, esto se tiene que cumplir. Entonces a mí me piden calcular el valor de n, entonces lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Tendría, ¿no? 3 por n más 2 es igual a 2 por 2n menos 5. Aquí resuelvo. Sería 3n más 6 es igual a 4n menos 10. El 3n pasa al otro lado. Sería 4n menos 3n sería n. Y menos 10 al otro lado sería 10 más 6, 16. Entonces n es igual a 16. Si n es igual a 16, entonces todo eso de acá es un cociente notable. Y como veo acá dice, acá menos menos sería el primer caso, ¿no? Bien, ese es el ejemplo. Ahora vamos a pasar a lo que es el término general del desarrollo de un cociente notable. Término general. Puede ser cualquier término. Esta es la fórmula. Ya. Tenemos aquí esta fórmula. Bien. Tenemos aquí lo que hemos visto, ¿no? Ahora, va a haber dos casos. Cuando el divisor es de la forma x menos y o cuando el divisor es de la forma x más y. Recordemos que hablamos de este divisor. El divisor está acá en el denominador. Entonces, si es x menos y, si es x menos y aquí, entonces el término general o el término que ocupa el lugar k sería x a la n menos k por i a la k menos 1, siendo n este número, ¿no? Este exponente. ¿Ya? Siendo n el número de términos. Y bueno, aquí en divisor de la fórmula x más y, bien, es igualito, solo que en este caso, cuando es x más y, se va a multiplicar por un menos 1 elevado a la k más 1. ¿Bien? Entonces, menos 1 elevado a la k más 1. Vean que la diferencia solamente es esto nada más, el menos 1. Menos 1 elevado a la k más 1. Ya está. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a ver
que n y k son números naturales y también que n siempre tiene que ser mayor o igual que k. N no puede ser menor que k. ¿Bien? No puede ser. Entonces, bueno, ahí tenemos el ejercicio número 1. Me dice, determina el número de términos del siguiente cociente notable. Ya, me están pidiendo el número de términos. Tenemos ahí ese cociente notable. Bueno, me dice que es un cociente notable. Entonces, en el numerador y en el denominador le voy a dar la forma. Yo tengo que aquí dice 4 a la 15 por x a la 30. Entonces, si acá dice 8 por x a la 3, le voy a dar la fórmula aquí. El 4 es potencia de 2 y el 8 también es potencia de 2. Entonces, por ahí es 4 es 2 a la 2 y el 8 es 2 a la 3. Vemos que aquí en esta parte, el 2 a la 2 a la 15 es potencia de potencia. Entonces, se puede multiplicar el 2 por el 15. Ahí sale 30. Entonces, si sale 30, acá sería 2 a la 30. Y 2 a la 30 por x a la 30 es potencia de un producto, porque tienen, bueno, las dos bases tienen el mismo exponente, sería 2 a la x, todo eso elevado a la 30. Ya, ahora, abajo, 2 a la 3 por x a la 3, como están multiplicando y tienen el mismo exponente, sería 2 a la x a la 3. Ya, entonces, bueno, aquí yo le estoy poniendo, ¿no? El 1 a la 30 es igual a 1, y acá el 1 a la 3 es igual a 1, así que no hay problema con eso. Entonces, para hallar el número de términos es suficiente tomar, porque ya me están diciendo que es un cociente notable. Entonces sería tomar acá el 30 sobre 3. Y el 30 sobre 3 me va a dar el número de términos. Tendría 10 términos. En el ejercicio número 2 me dice, en el desarrollo del cociente notable, ahí está ese cociente notable. Bien, entonces me dice, se obtiene 15 términos, determina el valor de A más B. Ya, si ya me está diciendo que tiene 15 términos, vamos a aplicar la fórmula. Bueno, aquí el x tiene exponente 1, entonces sería a sobre 1 es igual a b sobre 3 y todo es igual a 15, porque me está diciendo que es 15 términos. Entonces de aquí a sobre 1 es igual a 15, entonces a es igual a 1 por 15, a vale 15. Entonces aquí b sobre 3 es igual a 15, ese 3 pasa a multiplicar a 15 y sería 45, b es igual a 45. Ya tengo que a vale 15, b vale 45. A más b es igual a 15 más 45 y eso es igual a 60. Esa es la respuesta al ejercicio número 2. Llegamos al ejercicio número 3. Me dice hallar el número de términos y el quinto término de la siguiente expresión. Muy bien, entonces si nosotros tenemos ese cociente notable, pues se puede apreciar que es la primera fórmula, ¿no? La primera forma, el caso número 1. Entonces el número de términos aplicamos la fórmula, la proporción, que sería 75 entre 3 es igual a 100 sobre 4 y todo eso, ¿no? Es igual a 25. 75 entre 3 es igual a 25 y 100 entre 4 es igual a 25. O sea, así se cumple. Cociente notable. Ya tenemos el número de términos. Ahora, me piden el quinto término. Entonces, para aplicar el quinto término acá, yo tengo que ver que el divisor es de la forma x menos y. ¿Sí? Entonces, según la fórmula general para hallar el término, sería tk es igual a x a la n menos k por i a la k menos 1. Aquí el x, este x viene a ser el x a la 3 y este y viene a ser i a la 4. El n es el número de términos, que en este caso es 25. Y el k me va a indicar que es el quinto término, en este caso sería 5. Por lo tanto, reemplazamos T5 o el término quinto, sería x a la 3 a la 25, que es n, menos 5, que es k, por i a la 4 a la 5 menos 1. Entonces aquí 25 menos 5 sería 20, el 5 menos 1 es 4. Aplicamos ahí lo que es la potencia de potencia, que es 3 por 20 es igual a 60, y 4 por 4 es 16. De esa manera tengo que el quinto término es x a la 60 por y a la 16. Y esa es la respuesta al ejercicio número 3. Tenemos aquí el ejercicio número 4 que me dice reduce la expresión. Aquí tenemos 16m a la 4 menos n a la 12 sobre 2m menos n a la 3. Ya. Entonces, bueno, yo le voy a dar la forma acá en el numerador. 16 es potencia 2. Entonces lo podemos pasar como si fuera 2 a la 4. Bien, ahora el n a la 12 también le voy a dar la fórmula. Como acá es n a la 3, entonces acá sería n a la 3 elevado a la 4. Entonces tenemos esto. Bien, entonces aquí ya podemos ver, ¿no? Claramente que aquí, este de acá,
el 2 a la 4 por m a la 4, como tienen el mismo exponente y se están multiplicando, podría ser como 2m, todo eso elevado a la 4. Y esta parte de acá, como es 3 por 4, también lo puedo convertir como si fuera una potencia de potencia. Sería n a la 3 todo eso a la 4. Y bueno, ¿no? Aquí coloco los paréntesis solamente para que se pueda apreciar, ¿no? Cuáles son los términos. En la fórmula que hemos visto, acá podría ser el x y este es el y. O sea, el x es igual a 2m y el y es igual a n a la 3. Bien, ahora para reducir todo eso, bueno, vamos a desarrollarlo. Sería el primero a la 3, porque aquí el n, o sea, el número de términos viene a ser 4. Sería 4 menos 1, 3. Luego sería 2m a la 2 por n a la 3 más 2m. Vean que el exponente va reduciéndose una unidad, acá sería 1. Y el exponente de acá va aumentando una unidad, sería 2. n a la 3 a la 2 más n a la 3 a la 3. Entonces ahí queda, no, hay que desarrollar eso. Este 2m elevado a la 3, ese 3 va a afectar al 2 y va a afectar al m. Siendo así, acá sería 8m al cubo. Aquí el 2 también va a afectar al 2 y al m. Sería 2 a la 2, sería 4. Y m al cuadrado, m al cuadrado. Acá sería por n a la 3. Bien, y bueno, acá también, ¿no? Acá sería 2m. Y potencia de potencia sería 3 por 2, 6. Sería n a la 6. Y bueno, acá también potencia de potencia, 3 por 3 sería 9. Y sería n a la 9. Y ese sería el desarrollo de toda esa cociente notable, ¿no? Tenemos ahora el ejercicio número 5, me dice simplificar. Tenemos ahí el valor de e. Bueno, en el numerador y en el denominador vemos que toda esa expresión se puede expresar como un cociente notable también. Lo bueno de los cocientes notables es que cuando nosotros veamos así una expresión similar, le podemos dar la forma. Mire, el numerador y el denominador como cociente notable sería así. En el numerador sería ahí, ¿cuántos términos vemos acá? Aquí sería, ¿no? 39 términos, entonces acá sería, no, perdón, 40 términos porque está el 1. Entonces acá sería x a la 2, todo eso a la 40 menos 1 a la 40 sobre x a la 2 menos 1. Bien, esto de acá, este cociente notable, y aquí tenemos todo su desarrollo. Bien, ahora acá, en el denominador también, sería x a la 2, todo eso a la 20 menos 1 a la 20 sobre x a la 2 menos 1. O sea, este cociente notable y en el denominador es todo su desarrollo. ¿De qué me sirve esto? Bueno, acá yo puedo ver que el x a la 2 menos 1 se simplifica, tranquilamente se va. Me quedaría esto, x a la 80 porque 2 por 40 es 80, y acá x a la 40 porque 2 por 20 es 40. Tengo todo esto. Ahora, en esta parte del numerador, podría aplicarle lo que es la diferencia de cuadrados. Bien, al tener la diferencia de cuadrados, puedo ver que el factor x a la 40 menos 1 a la 20 se simplifica con el denominador, que es x a la 40 menos 1 a la 20. Se simplifican y me queda x a la 40 más 1 a la 20. Pero 1 a la 20 es igual a 1. Por lo tanto, todo esto es igual a e. Y esa sería la respuesta al ejercicio número 5. Llegamos al ejercicio número 6. Me dice, en el cociente notable de esa forma, x a la m menos y a la n sobre x a la 2 menos y a la 3, el séptimo término dice que es de la forma x a la a por y a la a, hallar m más 2n. Bien, entonces, si es un cociente notable, entonces se va a cumplir esto, que todo eso es igual a b. Yo le voy a dar que b es igual al número de términos, ya. Ahora, si es así, tengo que m es igual a 2b y n es igual a 3b. Luego, el término 7, según la fórmula, y además vemos que el divisor es del tipo x menos y, por eso no está el menos 1 acá, entonces reemplazamos, siendo b el número de términos y el 7 el k, entonces queda x a la 2 a la b menos 7 por y a la 3 a la 7 menos 1. Entonces todo esto, bueno, sería así, 2 por b menos 7 sería 2b menos 14 y 3 por 7 menos 1, que es 6, 3 por 6, 18. Ya, todo esto de acá, el término 7 me dice que es de la forma x a la a por y a la a. Lo igualo. Lo que puedo ver acá es que el exponente del x y el exponente y son iguales. Entonces acá también se va a cumplir eso, que el 2b menos 14 es igual a 18. Ya teniendo todo eso, puedo hallar que b vale 16, porque 14 pasa acá, sería 32, y 32 entre 2 es 16. Entonces tengo que b vale 16. Si tengo que b vale 16, ya puedo calcular m y puedo calcular n. Como m más 2n es igual a 2b más 2 por 3b, ¿sí? Entonces, bueno,
En este caso sería 8b. Y 8 por 16, porque b vale 16, sería 128. Y esa sería la respuesta en el ejercicio número 6.